Ya lo vieron ustedes, iniciamos nuestro bloque económico de SAN. El turismo ha sido seguramente el rubro más golpeado por la pandemia, ¿no? Cuando a finales del año pasado un poco que intentaba levantarse nuevamente, las restricciones han hecho de que esté ahora totalmente diezmado. Vamos a hablar con Otto Regalado, profesor de SAN, a quien ya tenemos enganchado a través del hilo telefónico, para adjuntar un poco sobre la realidad del turismo y las proyecciones en ese sentido. Lo tenemos al profesor Otto Regalado, le damos la bienvenida, por supuesto, en contacto. Muy buenas tardes, para hablar concretamente del turismo y qué le depara en los próximos meses. Señor Regalado, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan ustedes una buena tarde, amigos televidentes. ¿Qué tal? El sector turismo, ¿cuáles son las proyecciones, digamos, en el mediano plazo? Porque el corto plazo es un poco complicado hablar, mediano y largo plazo. Bien, bueno, nosotros siempre partimos del principio, de tres principios básicos, ¿no?, para el desarrollo de la actividad turística. Siempre hablaremos de la accesibilidad o conectividad, ¿verdad? En estos momentos hay destinos que no pueden llegar las personas, ¿no? Los vuelos de más de 8 horas están restringidos, ¿verdad? Durante mucho tiempo estuvimos con los aeropuertos incluso cerrados y ahora pues la actividad digamos que es muy irregular, ¿no? Claro. Una segunda variable es la seguridad en el amplio sentido de la palabra, y una tercera variable que es importante en este caso es la salubridad, ¿no es cierto? Entonces, mientras no haya una vacunación masiva, ¿no?, obviamente la industria va a estar demorada, ¿no? Entonces, ya sabemos nosotros cuál es la expectativa. En el corto plazo, en efecto, no habrá nada, pero el mediano plazo tenemos que manejar dos tiempos, ¿no? Un primer tiempo, el segundo semestre del año, tal vez dirigido al turismo interno, y el 2022-23, pensando en la recuperación del turismo receptivo, ¿verdad? Claro. Bueno, y cuando usted dice que no va a haber nada, realmente no se queda corto, porque hay lugares de nuestro país concretamente que viven del turismo. Sin el turismo, mucha gente, muchas familias no tienen otra cosa. ¿Qué es lo que se podría hacer para ayudar precisamente a estas personas? ¿Cómo ayudarlos a reinventarse dentro de lugares, comunidades diferentes a lo largo de nuestro país que concretamente viven gracias al turismo, actividad que ahora no está permitida? Claro, en ese sentido, cuando no hay turistas, pues ellos no podrían hacer absolutamente nada, ¿no? Y estamos hablando en principio del turismo receptivo, ¿verdad? Pero sí hay una gran oportunidad para algunos destinos, sobre todo destinos de naturaleza, destinos de aventura, al aire libre. Nuestro país es muy rico, ¿no? Entonces tenemos varios destinos que se deberían obviamente explotar de cara a reactivar el turismo, sobre todo interno, ¿no? Que los peruanos podamos viajar primero dentro del país. Podríamos pensar en destinos, si hablamos de los principales mercados emisores de turistas internos, lógicamente Lima, por el número de habitantes que tiene, ¿no?, se constituye en el más importante. Claro. Y podríamos tener, por ejemplo, una movilidad a 2 horas a la redonda en automóvil propio o en transporte público adaptado a la nueva normalidad, ¿no?, a las nuevas condiciones que se requieren, ¿verdad? ¿Tiene usted de repente algún dato, alguna estadística de cómo le fue al turismo sobre finales del año pasado, cuando un poco estábamos en una meseta, en un tope de contagios que no se elevaba y se empezó a reactivar el turismo interno? ¿Cómo fue en ese momento? ¿Hubo realmente un repunte o más bien la gente estaba un poquito todavía con zozobra? Mira, es evidente que el año pasado, las cifras que se tienen del año pasado, y si hablamos solo turismo receptivo, el primer trimestre del año sí hubo movimiento. Estamos comenzando el año sin movimiento, por lo tanto no podremos alcanzar ni siquiera en lo más cercano a las cifras que tuvimos el año pasado en turismo receptivo. En cuanto al turismo interno, también estuvimos mucho tiempo confinados, como lo estamos ahora y lo vamos a estar por algún tiempo más, ¿no es cierto? Yo creo que ahora sí tenemos la experiencia que no teníamos el año pasado, ¿no?, de vivir, digamos, o hemos aprendido a vivir de otra manera, ¿no? Lo que tienen que saber las empresas es que el nuevo turismo no será igual al que nosotros estamos acostumbrados. Y vamos a poner algunos ejemplos. Anteriormente, antes del atentado del 2001, de las Torres Gemelas, cuando uno abordaba un avión no había tanto control, ¿no es cierto? Pasaba todos los controles probablemente documentarios, pero no nos revisaban tanto ni el equipaje ni a las personas como lo hacen ahora.
Claro. Nunca más volvimos a viajar, ¿no es cierto?, como antes. Igual, claro. Va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a viajar toda la vida a partir de ahora con nuestro kit de seguridad, es decir, con las mascarillas, alcohol, gel, manteniendo la distancia. Entonces, lo que tenemos que saber es que las empresas deben adaptar su oferta a estos nuevos cambios en la demanda, a estas nuevas exigencias. Entonces, nos vamos a preocupar hoy en adelante en adaptar. Entonces, hay más oportunidades, por ejemplo, los restaurantes. Yo no sé si conviene tener una sala, un salón, o dedicarse a cocinas ocultas, ¿no? Donde no necesitas tremendo espacio ni alquilar tanto, ¿no? Te vas a un lugar más económico y dedicas a atender por delivery. Por ejemplo, esa sería una buena alternativa. Es algo que muchos además ya están haciendo, ¿no? Poniendo en práctica. Dedicarse concretamente al delivery en cuanto a comida. Claro, pero en este caso habría que preguntarse si van a necesitar seguir pagando tanto pues por los alquileres, ¿no? Porque claro, no habrán comensales tampoco, en la medida que tengamos todavía estas dificultades, ¿no? O estas demoras en la vacunación, como estamos también observando, ¿no? Claro que sí, vicisitudes nuevas que vamos a tener, que obviamente nosotros pues adecuarnos, como usted lo ha dicho, y definitivamente el turismo es un rubro que va a tener que obligatoriamente adecuarse, bastante golpeado por ahora. Esperemos que la situación vaya normalizándose con el paso de los meses. Muchas gracias al señor Otto Regalado, es profesor de ESAN, y con esto ponemos fin a nuestro bloque económico.